y vamos a continuar con el programa. Entonces, la próxima conferencia está a cargo de la ingeniera Jackie Rojas, del Instituto Nacional de Defensa Civil. Ella es ingeniera meteoróloga con estudios de especialización en temas de gestión de riesgo de desastres y de cambio climático. Jackie Rojas es especialista en gestión reactiva del INDECI. Su trabajo se ha centrado principalmente en la realización de estrategias inherentes al proceso de preparación para su planeamiento e implementación en los 3 niveles de gobierno, así también como en desarrollar el proceso sistemático, estandarizado y continuo para recopilar información sobre la tendencia de los riesgos. Entonces, sin más, Jackie, te invito a iniciar tu conferencia, por favor, y los demás que, digamos, no están participando, por favor, silenciar sus micrófonos. Adelante, Jackie. Sí, buenos días. A ver, un momento, por favor, voy a compartir mi pantalla. Afirmativo, Jackie, se ve y se te escucha bien. Puedes empezar cuando quieras. Muy buenos días con todos. Reciban un cordial saludo del general Juan Carlos Urberique, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil. Mi nombre es Jackie, soy especialista de la Dirección de Preparación. Hoy voy a hablar sobre las acciones de preparación y respuesta ante el niño que se ha realizado en el INDECI del periodo 2023 al 2024. Para mí es muy importante que ustedes puedan ver acá en este mapa que nosotros les mostramos y en este calendario. Esta información la hemos elaborado en base a las estadísticas que nosotros tenemos del INDECI, de las emergencias que han pasado desde el 2003 al 2022, donde tenemos con qué frecuencia se han dado las emergencias. Tenemos que para las lluvias intensas se dan el periodo que normalmente se dan ese tipo de emergencias es de diciembre a abril. Tenemos otros peligros como son los sismos y tsunamis que se pueden dar a lo largo de cualquier mes del año. Sin embargo, también en base a las emergencias que nosotros tenemos registrados en nuestra información estadística, podemos ver geográficamente dónde ocurren estos tipos de peligro. Tenemos que en el departamento de Loreto, y Ucayali, tanto como Piura, Tumbes, Lambayeque y La Libertad. Tenemos emergencias asociadas a inundaciones. Otro tipo de emergencias que se dan a lo largo del territorio son los movimientos en masa, que lo podemos ver en tonos de color marrón dentro del mapa. Otras emergencias son los incendios forestales y las bajas temperaturas. Quiero mostrarles también acá cómo se han mostrado las estadísticas del 2012 al 2022 sobre la cantidad de personas afectadas y damnificadas que hemos tenido por lluvias. Entonces, como ustedes pueden ver en el recuadro, el año 2017 es el que ha generado mayor cantidad de personas afectadas y damnificadas por peligros de lluvias intensas y asociados. Luego tenemos las emergencias del año 2012. Ya un análisis un poco más departamental, tenemos que Piura es el departamento que registra mayor cantidad de personas afectadas y damnificadas, seguidos por La Libertad, Arequipa y Tumbes. Entonces, vamos viendo cómo las lluvias van generando impactos en quiénes son los departamentos que tienen mayor riesgo o presentan mayor cantidad de emergencias, ¿no? Acá ya hay un análisis de todos los desastres que han ocurrido de gran magnitud a nivel histórico que tenemos en el INDECI. Entonces pueden ver que el fenómeno del niño del año 1982 y 83 ha generado más de 1 millón de personas damnificadas. Luego tenemos el fenómeno del niño del 97 y 98, y luego tenemos el terremoto de Ica, y luego el niño costero. Entonces podemos ver que en cantidad de afectación genera más los eventos asociados a lluvias por el fenómeno del niño que los mismos sismos que se ha tenido dentro del país. Es importante que ustedes conozcan cómo se maneja el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y cuáles son los roles. Tenemos que saber que el rol decisor lo tiene la Presidencia de la República. El ente rector es la Presidencia del Consejo de Ministros, mientras que el ente asesor es el CEPLAN. Ahora, en este punto es muy importante quién cumple el rol ejecutor. Son los sectores del Estado, los gobiernos regionales y locales. El rol financiero lo va a cumplir el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, el rol participativo lo tenemos toda la población, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el sector privado y la sociedad civil. ¿Y dónde interviene INDECI? INDECI interviene como un ente asesor, va a asesorar sobre los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación, que lo vamos a ver acá.
La ley de la SINAGER tiene tres componentes: el componente prospectivo, correctivo y reactivo. Esos dos primeros componentes están a cargo del CENEPREG. Y el último componente, que es el reactivo, está a cargo del INDECI. El INDECI tiene dentro de estos componentes reactivos tres procesos, que es la preparación, la respuesta y la rehabilitación. Y en el marco que estamos nosotros, el fenómeno del niño, vamos a tener que, para una emergencia, siempre hay niveles de atención. Si damos el ejemplo de un incendio local, ¿quién lo atiende? Es el gobierno local, que vendría a ser el nivel 1. Pero ya cuando la emergencia es mayor, se pasa al subsiguiente nivel, que es el nivel provincial. Si el nivel provincial no puede atender esta emergencia, se pasa a un nivel 3, que es el regional. Y solo si el gobierno regional indica que esta emergencia ha sobrepasado su capacidad, pasamos a un nivel 4, donde es el gobierno nacional quien atiende, pero para que pasemos a un nivel 4 debe haber una declaratoria de estado de emergencia, que puede ser por peligro inminente o desastre. En el caso del contexto del fenómeno del niño, en base a la información que se tenía de las instituciones técnico-científicas, estábamos hablando por un peligro inminente. Ahora, las declaratorias de peligro inminente en el marco normativo pueden ser a solicitud de parte del gobierno regional, que nos indica que no tiene la capacidad de atender la emergencia, o de forma de oficio, como se le llama, es cuando la PCM hace esta declaratoria, por lo cual le solicita información al INDECI de cuál es la situación que se está dando de este peligro inminente. En ese sentido, bajo el contexto del fenómeno del niño, y en base a la información que ustedes han visto que en la presentación anterior emitió la ingeniera Enar, de los escenarios de riesgo que se hizo por fenómeno del niño, con la información de tsunami, de las máximas intensidades, ¿no?, de lluvias que se dieron en los periodos niños, con la información de embalses de lana, en base también al comunicado del ENFE, ¿no?, el número 8, que ya nos indicaba las probabilidades de que ocurría un fenómeno del niño para este periodo, es que se hace un informe situacional del INDECI en base a toda esta información que nos han brindado las instituciones técnico-científicas, más la información que el INDECI maneja de las afectaciones que se ha tenido en los años niños, qué departamentos han sido más afectados, donde ha habido mayor afectación o mayor cantidad de damnificados. En ese sentido, se sacaron dos declaratorias de estado de emergencia por peligro inminente. Una fue el Decreto Supremo 072, que fue el 8 de junio, y la segunda declaratoria de estado de emergencia fue el Decreto Supremo 121, que salió el 25 de octubre. En colores mostaza podemos ver que esos son los distritos que se priorizaron para la declaratoria de estado de emergencia, el número 072, y la 121 en colores lila. Ahora, en base a esto, las declaratorias de estado de emergencia, ¿qué nos permiten? No se les asigna presupuesto como tal a los gobiernos locales o regionales, simplemente les permite que puedan mover partidas presupuestales, ¿no? Es algo que no está permitido si es que no estás bajo una declaratoria de estado de emergencia, y como al mover sus partidas presupuestales puedan priorizar la atención en casos de gestión de riesgo de desastres, en casos de preparación o prevención. Las declaratorias de estado de emergencia solo duran 60 días calendario. Quiere decir que estas dos declaratorias ya han caducado, pero sí se les puede dar una prórroga. En ese sentido, esta declaratoria 072 ha sido prorrogada y actualmente está vigente, pero con el número de declaratoria 038-2024, que tiene vigencia hasta el 2 de junio. Sin embargo, el Decreto Supremo 191 ya no está, esta declaratoria, estos distritos ya no están declarados en estado de emergencia, su vigencia ya terminó, se le dio prórroga hasta inicios de este año, pero ya no se continuó con la prórroga de esta declaratoria de estado de emergencia. Cuando se dio inicio a esta declaratoria de estado de emergencia, ¿qué ha permitido? Ha permitido que el jefe del INDECI coordine con las plataformas de defensa civil y los grupos de trabajo de los distritos que se declararon en estado de emergencia. Entonces, esos distritos que hemos visto en el mapa, esos distritos han podido hacer coordinaciones con el jefe institucional. Asimismo, el INDECI ha podido contratar a 150 locadores que son especialistas en GRD y que han atendido
Han atendido y han asesorado a 483 distritos de 19 regiones. ¿Qué han priorizado en este asesoramiento? Inducirlos en la implementación de la evaluación de daños y análisis de necesidades y SIMPAC. Esta era una problemática que tuvimos en los eventos pasados, ¿no? Muchas veces escuchamos en la noticia que no se ha atendido a la población o no se lleva, el gobierno no lleva ayuda humanitaria. Era una problemática porque el gobierno no sabía qué cantidad de ayuda humanitaria tenía que desplazar esos puntos. ¿Por qué? Porque el gobierno local no ingresaba las fichas para saber cuántas eran las personas que están afectadas, ¿no? O damnificadas. Entonces, como no se manejaba esta información, entonces vimos que es una debilidad de los gobiernos locales, por lo cual se tenía que darle asesoramiento técnico en cómo llenar estas fichas de DAN y cómo subirlas al sistema, ¿no? Donde vamos a manejar las estadísticas. También se les ha dado asesoramiento en empleo de mecanismos financieros, se les ha asesorado con cómo implementar sus centros de operaciones de emergencias locales, a identificar los espacios libres para alberga, porque es muy importante identificar esto, dada la emergencia o se materializa el peligro. Muchas personas pierden sus medios de vida, pierden sus casas y hay que desplazarlos a albergues. Pero los albergues no son simples carpas, son lugares que tienen que cumplir ciertos requisitos mínimos, como que ese lugar donde los vas a poner a esa población, albergar, no esté expuesta nuevamente al peligro. Dos, que tenga seguridad y que tenga los servicios sanitarios básicos. Entonces, todo eso tiene que cumplir. Entonces, dada la emergencia, muchos gobiernos locales no sabían cómo desplazar, en el caso del Yacu que tuvimos, dónde poner a su población damnificada. En ese sentido, se ha trabajado para identificar ya cuáles serían las zonas donde tendrían que desplazar a su población damnificada. Otro que hemos realizado es el asesoramiento en conformación de brigadas. Dada el tema de la parte presupuestal, las oficinas de gestión de riesgo y desastre cuentan con 1 o 2 personas. Es por eso que se necesitaba que la población sea parte de este proceso. Entonces se han conformado brigadas con la población de los gobiernos locales. Se ha dado asistencias técnicas en la conformación de plataforma de defensa civil y grupo de trabajo. Esto quiere decir que a veces hay gobiernos locales que no conocen quién es el jefe de la policía, no conocen quién está a cargo de la parte de salud de su gobierno local. Entonces, era necesario que ellos ya conformen este grupo, que se conozcan, cosa que cuando llega la emergencia puedan tomar las acciones que se requieren. Adicionalmente, se ha contratado más especialistas para que puedan seguir asesorando. Se ha movilizado a grupos de intervención rápida para emergencias del INDECI, para posibles zonas que podrían verse afectadas. El INDECI ha llevado a cargo cursos cursos GIRES, que se le dice, con el fin de incrementar su capacidad de respuesta. También se ha dado visita a los almacenes de los gobiernos regionales y supervisión de nuestros propios stocks de los almacenes que tenemos a nivel regional. Esto es muy importante porque acá nosotros manejamos a través del INDECI el Fondo de Intervención ante la Ocurrencia de Desastres Naturales, conocido como FONDES. El FONDES en este año priorizó 211 intervenciones, de los cuales 4 han sido proyectos de inversión, 116 inversiones de rehabilitación por emergencia, 33 actividades de mitigación, 22 actividades de emergencia, 36 intervenciones por continuidad operativa. También se ha brindado asistencia técnica a 1.825 personas entre autoridades y servidores públicos. Referente a los bienes de ayuda humanitaria, se ha reabastecido los almacenes del INDECI con bienes de ayuda no alimentario de 1.510 toneladas, ¿no? Que puedo ver acá en los departamentos que se han visto priorizados con este reabastecimiento. Son los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Pero estas son nuestras direcciones desconcentradas. En ese sentido, también los gobiernos regionales tienen sus propios almacenes, entonces también se les ha brindado ayuda humanitaria a los gobiernos regionales. En total, entre bienes no alimentarios se han dado 174.99 toneladas y de bienes de ayuda alimentaria 90.45 toneladas de bienes de ayuda alimentaria. Entonces podemos ver en el mapa que han sido Ancash, Huancavelica, Ayacucho, Burima, Tacna, Cusco, Pasco, Huánuco, Loreto y Amazonas, los departamentos a los que el INDECI les ha entregado bienes de ayuda humanitaria a los gobiernos regionales. Asimismo, se han implementado nuevos almacenes para poder, en el momento de dada la emergencia, poder abastecer en su totalidad a la población. En Piura teníamos un BAC no alimentario, bienes de ayuda no alimentario, también alimentario. En Lambayeque han sido almacenes no alimentarios, en Ancash también, y en Limahuacho también tenemos un almacén no alimentario. Se han hecho los seguimientos, las intervenciones que ejecutan los sectores en el marco del plan multisectorial
ante la ocurrencia del FEN. Como decía, el rol que tienen los sectores y los gobiernos locales es de ejecutar, de hacer las acciones. Entonces, a través del ministro y el jefe del índice, se hicieron el seguimiento de las acciones que venían ejecutando los sectores, pero no solo los sectores, sino también los gobiernos regionales. Entonces se ha supervisado los trabajos de descolmatación y limpieza de quebradas que han hecho. También se ha hecho un seguimiento a los peligros asociados de las precipitaciones pluviales y el déficit hídrico que también se daba a través de este contexto del fenómeno del Niño. Se ha coordinado con las entidades de primera respuesta y también con las entidades técnico-científicas, ¿no?, que se encargan del monitoreo de estos peligros. Tenemos las direcciones desconcentradas del INDIESI, las cuales han participado continuamente en las reuniones de la Plataforma de Defensa Civil de los gobiernos regionales. Y aquí es algo muy importante. Para atender una emergencia es importante estar preparados, es importante tener planes, tenerlos listos, cosa de que sepas tú qué acciones vas a ejecutar dándosele esta emergencia. En ese sentido, el INDECI ha dado asistencia técnica a los gobiernos locales en la elaboración de planes de contingencia ante lluvias intensas, en su plan de operaciones de emergencia, en su plan de rehabilitación y en el plan multisectorial ante lluvias por el fenómeno del Niño. Tenemos enmarcadas los simulacros, que son parte, y ya están en un cronograma que se hacen para los 2 siguientes años. Y en ese sentido, ya bajo el contexto que veníamos del ciclón Yaku, del tema del ciclón Yaku y las lluvias que ya se preveían para este periodo, hay departamentos que han priorizado en sus simulacros hacer el ejercicio por lluvias intensas y los peligros asociados. En ese sentido, Cajamarca, Lambayeque y Piura participaron en este simulacro, donde priorizaron este tipo de escenario. Y ya en el segundo simulacro, Tumbes, Lambayeque, Piura, Amazonas, Apurimac, Madres de Dios, también hicieron su simulacro multipeligro enfocado a lo que es lluvias intensas, su respuesta y de los peligros asociados que se puedan generar. Pero ya cuando estábamos bajo esta declaratoria de estado de emergencia por el FEN, el INDECI propuso, ¿no?, que se elabore un simulacro específicamente por el fenómeno del Niño, ¿no?, qué acciones se deberían tomar. Y en ese sentido, mediante una resolución jefatural, se indicó que el día miércoles 27 de septiembre del 2023 a las 10 a.m. se lleve este simulacro enfocado en las respuestas a un fenómeno del Niño, de las lluvias que podían generar. Para este simulacro, el INDECI priorizó al departamento de Piura como un punto focal para hacer este ejercicio, pero no solo fue el departamento de Piura, han participado 9 departamentos en todo su ámbito, que fueron Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Cajamarca, San Martín, Amazonas y Loreto. En Lima y Ica participaron de manera parcial 51 distritos y en la provincia constitucional del Callao solo participaron 2 distritos. Esta es la imagen de donde se priorizó el ejercicio, fue en el puente del río Piura. Podemos ver el personal del INDECI y los sectores, ¿no? Tenemos el sector salud y el sector educación quienes participaron de este simulacro. Otra de las acciones que se hicieron a través del INDECI fue la simulación ante desastres de gran magnitud que se llevó el 7 y 8 de noviembre del 2023. En este caso ha sido una emergencia hipotética de nivel 5 ante el impacto de peligros asociados a las lluvias intensas en el contexto del fenómeno del Niño. Es de carácter multisectorial, ha participado el gobierno regional y algunos gobiernos locales y la red humanitaria nacional. Podemos ver acá cómo es el resultado de esta evaluación. El ejercicio de la simulación califica a todos los sectores que han participado y podemos ver que hay sectores que ya tienen sus acciones definidas, sus coordinaciones, ¿no?, y han tenido una nota aprobatoria, todos están con nota aprobatoria. Sin embargo, hay sectores que recién están participando de esta simulación y están viendo qué acciones deben tomar, cómo deben coordinar, ¿no?, todo eso, y están en el proceso de mejorar. No podemos comparar un ministerio que puede ser muy pequeño con un ministerio tan grande como tal vez el sector de desarrollo agrario y riego, ¿no? Entonces todo esto los vamos capacitando y lo vamos asesorando a todos los gobiernos regionales y locales y los sectores para que puedan mejorar sus capacidades de respuesta ante la emergencia. También el INDECI ha trabajado campañas comunicacionales que quieren sensibilizar a la población. Se trabajó con este spot para el simulacro que hubo del 27 de septiembre, donde se trataba de recordar a la gente lo que vivió ya en el Niño Costero y cuál es la importancia de que ellos participen en el simulacro y que se encuentren preparados.
Y esto de acá que ya les puedo mostrar es cómo se han comportado las emergencias desde enero de este año hasta el 7 de mayo. Y podemos ver que el departamento de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac son los que tienen más cantidad de emergencias, pero ya a un análisis ya del peligro en sí, vemos que las lluvias intensas son los que registran mayor cantidad de emergencias. Luego están las inundaciones, los deslizamientos y los que están asociados a las lluvias, ¿no? En un cuadro comparativo de estas emergencias que se vienen dando en estos últimos meses, podemos ver que el mes de marzo es donde se genera mayor cantidad de damnificados, ¿no? Tenemos mayor número de registro de damnificados, como también así de afectados entre febrero y marzo. Entonces, toda esta información es a partir desde el 6 de enero hasta la actualidad que manejamos. Referente al sistema de alerta temprana, nosotros tenemos que el sistema de alerta temprana tiene como objetivo salvar las vidas de las personas, reducir los daños y pérdidas y brindar un servicio de alerta temprana que sea permanente. Y ya, como podemos ver acá, podemos ver que el sistema de alerta temprana tiene 4 componentes. El primer componente es el conocimiento del riesgo, es donde vamos a identificar el peligro y qué población está expuesta a este y sus medios. Ya en el componente 2 se refiere al servicio y al seguimiento de la alerta. Vamos a ver el monitoreo permanente que hacen, ¿no?, al peligro sobre la base técnico-científica. Acá quiero hacer las instituciones como Senami, ¿no?, que se encargan de monitorear. La tercera componente es la difusión y la comunicación, las advertencias de las autoridades a través de las alertas, ¿no?, o las alarmas. Y el cuarto componente que tiene el SAT es la capacidad de respuesta, que implica qué actividades de preparación hacemos para fortalecer la capacidad de las autoridades y de la población para responder de forma adecuada ante las alertas y alarmas. En ese sentido, bajo el contexto del fenómeno del Niño, se ha trabajado, se ha supervisado los sistemas de alerta temprana de alcance comunitario ante lluvias, ¿no?, y peligros asociados. ¿En dónde? En Lurigancho, Chosica, en Pacora, en Íllimo, Lambayeque, en Curamori, Tambo Grande y Castilla, en Piura, y también el tsunami de Nilo Moquegua. Asimismo, se ha dado asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para promover la instalación y actualización de sus SAC ante lluvias intensas y peligros asociados. En base a esto, también les quería mostrar que es lo que se logró. Probablemente muchos de ustedes han visto que a sus teléfonos les llegó una notificación, y esto es parte de la elaboración del protocolo para el uso de la operatividad del sistema de mensajería de alerta temprana de emergencia, conocido como SISMATE. En este caso, se difunden mensajes de alerta a toda la población, pero son específicamente para peligros como lluvias o asociados, ¿no? No es para sismos y tsunamis específicamente, es para eventos que se puedan pronosticar y que nos permitan poder hacer este mensaje de alerta de manera oportuna. También se ha suscrito un convenio de marco de cooperación entre el INDECI y la Autoridad de Reconstrucción con Cambios para implementar el SAC ante inundaciones y movimientos en masa desde Tumbes a Ica, ¿no? Estos en las zonas que se puedan ver afectadas por el Niño costero. ¿Cuáles son los avances del sistema de alerta temprana ante el fenómeno del Niño? Ha logrado que la implementación de modelos hidrológicos y climáticos sofisticados para pronosticar el impacto con mayor precisión, hablando del peligro específicamente, hemos establecido canales de comunicación más eficientes para alertar a las autoridades y a la población sobre la presencia y el impacto del fenómeno del Niño. También se ha logrado fortalecer la coordinación entre instituciones nacionales, regionales y locales responsables de la gestión del riesgo de desastre. Pero ¿qué desafíos todavía tenemos con el sistema de alerta temprana? Hay una necesidad de actualizar y ampliar la red de estaciones meteorológicas y hidrológicas en la zona del país. Hay lugares donde no tienen mucha información en el mismo servicio meteorológico, ¿no?, que requiere que se amplíe su red de estaciones. También tenemos otra debilidad, que es la baja percepción del riesgo entre la población, lo que dificulta que se tomen acciones de medidas de preparación ante el Niño. Y otro que podemos tener es las limitaciones presupuestales para el mantenimiento y mejora de los sistemas de alerta temprana. En ese sentido, es toda la información o las actividades que como INDECI hemos venido realizando en el marco del fenómeno del Niño 2023-2024. Muchas gracias.